Buenos días a todos. El tema de hoy vamos a hablar de los dos trastornos más frecuentes, los dos trastornos emocionales más frecuentes en la población en general. Estos son ansiedad y depresión. La ansiedad y la depresión se presentan con mucha frecuencia y en muchas ocasiones se presentan con otras enfermedades que ya son enfermedades psiquiátricas y muchas veces son el síntoma inicial. Un paciente con ansiedad o un paciente con depresión habitualmente pueden llegar en algunas ocasiones a presentar un trastorno psiquiátrico mucho más severo, y es por eso que nosotros debemos de prestar mucha atención cuando los pacientes se presentan en nuestro consultorio con síntomas de ansiedad. La ansiedad es el trastorno emotivo mucho más frecuente. La ansiedad no es un solo trastorno, la ansiedad son una serie, es un abanico de opciones. Hay ansiedades que se relacionan con eventos singulares, eventos particulares que los desencadenan. Hay trastornos de ansiedad que acompañan a una persona por el resto de su vida. Hay trastornos de ansiedad que acompañan a las personas por un periodo breve de su vida. Y hay trastornos de ansiedad que acompañan algunas otras enfermedades psiquiátricas como la depresión, como enfermedades como la esquizofrenia, el trastorno obsesivo compulsivo, algunos tipos de manías, algunos tipos de fobias. Entonces es muy importante identificar cuando una persona tiene ansiedad, clasificarla, ver qué tipo de ansiedad tiene, y si no tenemos la capacidad de identificarla con certeza, ofrecerle al paciente el tratamiento adecuado. Tenemos que referir al paciente a un profesional, a un psiquiatra, para que le proponga un tratamiento mucho más apropiado al trastorno que está presentando. La ansiedad inicialmente se presenta con síntomas físicos. Los pacientes empiezan a tener nerviosismo, dificultad para la capacidad de concentración. Pueden ir hacia un espectro de la conducta o hacia el otro. Voy a explicarles a qué me refiero con esto. Las personas pueden empezar a dormir mucho o pueden empezar a no dormir. Los pacientes pueden empezar a comer mucho o a dejar de comer. Los pacientes pueden empezar a hablar mucho o a dejar de hablar, sencillamente. Hay casos en los cuales los pacientes dejan de hablar por periodos tan prolongados como días, meses o incluso años. Y este puede ser un trastorno de ansiedad, simplemente que necesita tratamiento, fue desencadenado por algún evento traumático para esta persona, o que pudo haber tenido un periodo de latencia muy grande. Vamos a poner, por ejemplo, que se muere alguien o que están en una relación de amistad, de padre-hijo, madre-hija, en una relación de pareja, en algún tipo de circunstancia laboral en la cual van aguantando las condiciones, van aguantando las circunstancias, y llega un momento en el cual ya no pueden aguantar más y entonces dejan de hablar, ya no se pueden mover, no se pueden levantar de la cama, no pueden mover partes de su cuerpo, y esto muchas veces inicialmente es diagnosticado como un trastorno de ansiedad. Como les explicaba, puede ser que el paciente tenga un componente mucho más serio y que esto llegue a ser una enfermedad psiquiátrica que requiera una atención mucho más cuidadosa, pero es muy importante que los pacientes, cuando nosotros vemos que un miembro de nuestra familia empieza a tener una conducta inusual, le recomendemos que vaya al médico. No es frecuente que todos los médicos tengan la posibilidad de diagnosticar un trastorno de ansiedad con certeza o a la primera. Debo confesar que casi siempre tenemos la tentación de buscar una explicación orgánica para cuando un paciente está presentando algún tipo de síntoma o algún tipo de pregunta. Ya lo platicábamos la semana pasada. Tendemos a pensar que probablemente el paciente pueda tener un problema de tiroides, o puede tener algún problema de depresión, o puede tener algún otro tipo de problema de salud. Nos cuesta mucho trabajo habitualmente a las personas que no nos dedicamos a la salud mental a tener los diagnósticos de salud mental como la primera opción.
Es muy difícil que nosotros pensemos que los pacientes tienen un trastorno emocional como la primera opción, y esto dificulta el tratamiento, dificulta el diagnóstico y desafortunadamente en muchas ocasiones abre una ventana de falta de confianza de parte del paciente hacia nosotros. Los pacientes dejan de confiarnos, los pacientes dejan de comunicar. Un paciente que tiene una crisis de ansiedad, un problema de ansiedad o un problema de depresión, le cuesta mucho trabajo confiar en las otras personas, le cuesta mucho trabajo comunicarse con las otras personas. Es por eso que es muy importante que aprendamos a escuchar. Muchas veces las personas que tienen un trastorno de ansiedad o una depresión, lo que menos necesitan es que nosotros les digamos algo. No es casualidad que la psicoterapia, la mayoría de las ocasiones y las psicoterapias más exitosas, escuchan al paciente. El paciente se siente con la libertad de hablar, de compartir sus ideas, sus pensamientos, lo que le angustia. Y muchas veces lo que hace el terapeuta es que induce en el paciente pensamientos, no induce respuestas ni induce conductas, simplemente induce, acompaña al paciente para que el paciente se vaya metiendo a un camino de resolución tanto emocional como física muchas veces de los problemas. Una vez que nosotros nos sentimos tranquilos, todos hemos tenido algún evento que nos genera un nivel de estrés que es incontrolable, que nosotros no podemos contener. Y esto nos genera síntomas físicos, nos genera, sentimos gastritis, sentimos palpitaciones, que no tiemblan las manos, que se nos seca la boca, nos sentimos mareados. Incluso hay unas personas que pierden el conocimiento de manera involuntaria. Recuerden, ya hablamos de las enfermedades psicosomáticas. Esto es involuntario, pero es que es el nivel de estrés que lleva a las personas a actuar de una manera inusual, que para los ojos de muchas personas pues es una conducta fuera de proporción o desmedida o sin ninguna razón real. Porque muchas veces el proceso de ansiedad solo lo vive la persona de manera interna. Es la percepción individual la que desencadena estas crisis de ansiedad. No todos percibimos todos los problemas de manera igual. Hay cosas que para algunas personas son muy serias, muy graves, y hay otros problemas que pasan desapercibidos y para otras personas pueden ser muy serios. Entonces, el trastorno de ansiedad se presenta con mucha frecuencia, se presenta con síntomas físicos y se presenta de manera aislada. Puede ser el síntoma inicial de una enfermedad que va a acompañar a una persona durante el resto de su vida. Y lo importante de todo esto es que se puede establecer el diagnóstico de qué tipo de trastorno de ansiedad es y se le ofrezca el tratamiento apropiado. El tratamiento apropiado para los trastornos de ansiedad es un tratamiento combinado. Muchas veces hay que dar un tratamiento farmacológico, hay que dar pastillas para el evento agudo. Actualmente hay un grupo de medicamentos, hay tres grupos de medicamentos que son muy útiles, que se llaman estabilizadores del estado de ánimo o mood stabilizers, como se conocen en inglés. Y estos medicamentos se dan en un periodo prolongado, porque se tardan más o menos entre 2 o 3 semanas para alcanzar niveles de tratamiento en el cerebro. Lo platicaba con alguna de nuestras radioescuchas, de nuestras escuchas aquí en Disyuntiva. No sirve de nada estar tomando medicamentos de este tipo de medicamentos, de este grupo de medicamentos, cuando sienten que están muy nerviosos o muy nerviosas y se toman una pastilla y ya con eso se sienten relajados y al día siguiente ya no se la tienen que tomar y se la toman en 3 días. Esto lo que nos está diciendo cuando nosotros vemos un paciente que se está tomando un medicamento de este tipo, como la fluoxetina, vamos a decir, y se la toma solamente cuando tiene los síntomas y siente un alivio de los síntomas, eso quiere decir que el paciente está somatizando. Es decir, el paciente está teniendo un trastorno de ansiedad, está tomando una pastilla que por definición no le va a resolver los problemas de ansiedad, pero simplemente al tomarse la pastilla ya se siente bien. Ese es un efecto placebo, el paciente se siente bien. Entonces no es un trastorno de ansiedad tan severo. Cuando el trastorno de ansiedad es más severo, la persona necesita tomar esa pastilla por unas 2 o 3 semanas y va a empezar a sentir que los síntomas van disminuyendo paulatinamente después de 2 semanas.
Si sienten este efecto con 1 o 2 pastillas de manera aislada, el tratamiento no es el apropiado y hay que darle solamente un medicamento que se va a tomar cuando sienta la crisis de ansiedad, que lo acompañe durante la crisis de ansiedad y luego se resuelva. Una recomendación que yo doy a veces es que con frecuencia cuando alguna persona tiene, vamos a decir, la muerte de un familiar cercano, tienden mucho las personas de alrededor de la persona que está sufriendo la pérdida de manera más seria, el esposo, el hijo, la hija, el padre, la madre, tienden a quererle dar un medicamento para que no tenga ansiedad, para bloquearle, para obnubilarle la tristeza. Esto no es recomendable. Es muy importante que una persona, para que pueda vivir una fase de duelo apropiada, pase por esas etapas, que le duela verdaderamente si es que perdió a alguien, algún ser querido. Pero el duelo tiene ciertas etapas que se tienen que ir pasando. Probablemente hablemos de este tema, el tema del duelo y la pérdida, en alguna de estas cápsulas y las etapas que tienen que ir pasando y cuándo es un tiempo razonable. Las etapas del duelo luego vamos adelantando y vamos retrasando y ya como que lo aceptamos, pero no regresamos y luego al año siguiente, cuando es el aniversario, tenemos síntomas. En fin, ya platicaremos de eso. Pero no es recomendable nublarle la razón a una persona para que no viva el duelo plenamente. Entonces es muy importante que identifiquemos cuando un problema de ansiedad se está convirtiendo en un riesgo para la integridad de la persona. Cuando esa persona, por el proceso de ansiedad, deja de comer, deja de vivir, deja de tener cuidado de su higiene o incluso empieza a tener pensamientos de autodestrucción, como el no comer y el no dormir y el no tener cuidado personal. Eso es una manera de autodestruirse, más despacito que tomar alguna medida mucho más drástica, pero es una manera de autodestruirse. Cuando la persona está tomando ese tipo de actitudes autodestructivas o poco constructivas, en ese momento tenemos que dar tratamiento. La otra parte del tratamiento para la ansiedad es la terapia. Es muy importante que las personas compartan qué es lo que tienen adentro. Y muchas ocasiones, en muchas ocasiones, no es fácil para las personas compartir lo que están pensando con los familiares. No es fácil que lo compartan con la gente con la que viven. Habitualmente es necesario, es muy recomendable, que acudan a un profesional de la salud con el que puedan hablar, con el que la persona tenga la capacidad de inducir ideas constructivas y de inducir al paciente a salir de ese proceso de ansiedad. Entonces es muy importante que las personas tengan este tipo de ayuda, de soporte y de influencias positivas alrededor de ellos para que esto les ayude a que puedan llevar una vida mucho más apegada a lo que habitualmente tenían, teniendo los satisfactores que habitualmente tenían para tener una vida apropiada, para tener una vida satisfactoria y que puedan disfrutar la vida. ¿Cuánto tiempo dura el tratamiento de la ansiedad? Bueno, pues depende de qué tan seria sea la ansiedad y depende de qué tipo de ansiedad sea y si la ansiedad es solamente una enfermedad aislada en esta persona o si la ansiedad es un componente de un problema mucho más complejo. Entonces, muchas veces la ansiedad es solamente la punta del iceberg, pero es una muy buena estrategia empezar a tratar los trastornos mentales teniendo atención dirigida hacia la ansiedad, porque una vez que bajamos la ansiedad, nuestra capacidad de pensar, de razonar, de entender, de planear, de tener una imagen más positiva de nuestra vida se incrementa de manera muy importante. Entonces es muy recomendable que la ansiedad sea tratada inmediatamente cuando es identificada. Primero tiene que ser clasificada, tenemos que saber qué tipo de ansiedad es y por eso es muy importante que busquen ayuda de un profesional de la salud y es muy recomendable que busquen ayuda de un profesional de la salud mental, que no piensen que se olviden de lo que va a decir la gente. Es horrible vivir un día con ansiedad. Ahora imagínense vivir
semanas, meses o años con un trastorno de ansiedad, esto no hace que la gente no disfrute la vida y es una causa muy frecuente de suicidios o de actitudes o de conductas autodestructivas. Entonces es muy importante que traten la ansiedad en cuanto la identifiquen. Recuerden que pueden mandarme sus preguntas a través de la página de Disyuntiva, la que está en Facebook, o me pueden mandar las preguntas a través de mi canal de YouTube, donde estos videos se pueden ver. Recuerden, es Héctor L. Frisby. Ese es mi canal de YouTube. Suscríbanse, mándenme preguntas por ahí, mándenme sugerencias de temas y yo espero la próxima semana poder estar en vivo y poder contestar en vivo las preguntas para todos ustedes. Muchas gracias y nos vemos la próxima.